Nuevamente les saludamos, mis queridas hermanas, y voy a darle en este momento la oportunidad de saludo y también para que nos dirija en oración a la hermana Eileen. Ay, Eileen, se me olvidó tu apellido, Méndez. Méndez. Me quedé en blanco en este momento. Eileen Méndez, que es la vicemoderadora de las mujeres en el Sínodo Boriquén en Puerto Rico. Así que, Eileen, bienvenida y adelante. Gracias. Amadas hermanas, le extendemos un caluroso saludo de parte de nuestra moderadora Caridad del Sínodo de Boriquén, ¿verdad? De las mujeres presbiterianas, gozosas y deseosas de volver a compartir la historia de Ruth y empezar a través de recursos a escudriñar, ¿verdad? Muchos aspectos que se destacan en esta lección para nuestras vidas como mujeres, como abuelas, con los diferentes roles que representamos. Oramos para dar inicio a nuestra actividad, a nuestro estudio bíblico. Señor y Padre amado, te damos infinitas gracias, Jesús, por esta hermosa oportunidad que tú nos brindas a través de la distancia, mi Señor, a través, Padre amado, de diferentes métodos donde nos podemos unir para poder escuchar, mi Señor, de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra recibimos mensajes, recibimos aliento, recibimos consuelo y recibimos dirección. Sé con el recurso, mi Señor, con Margarita, Padre amado, para que seas tú dirigiéndola, mi Señor, y también a cada una de las que estamos aquí conectadas y también las que están próximas a llegar y las próximas que lo van a ver a través de la grabación. Sé con nosotras, mi Señor, en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Como decíamos, hermanas, hoy tenemos con nosotras a la reverenda Margarita Reyes. Margarita actualmente pastorea la iglesia Puente de Esperanza Presbyterian Church en la ciudad de La Puente, en California. Es directora del Centro Comunitario Call Center, instructora para padres y madres, educadora en desarrollo de liderato, consejera espiritual de mujeres hispanas latinas presbiterianas en el sur de California y coach del Instituto Latino Life Coaching. Casada con José Reyes, madre de 3 hijas y abuela de 3 niñas y 2 niños. De origen mexicana, graduada del Fuller Theological Seminary en el 2007. Así que, sin más presentación, les dejo con nuestra hermana y amiga Margarita Reyes. Gracias, Luzaide. Gracias. Buenas tardes a todas mis hermanas, amigas, colegas que nos hemos congregado virtualmente. Gracias a Dios por estos recursos que Dios ha proveído para que podamos tener este tiempo. Nunca me imaginé, la verdad, que íbamos a poder estar, ¿verdad?, de diferentes lugares del mundo. Aunque nosotras somos como hispanas latinas, pero realmente con estos medios nos podemos reunir alrededor del mundo. Lo más cercano que yo tenía cuando yo era chiquita, bueno, no crecí mucho, ¿verdad? Pero cuando era niña, había una caricatura en México, no sé si ustedes la llegaron a ver, a lo mejor ustedes son mucho más jóvenes que yo, ¿verdad? Pero bueno, había una caricatura que eran los supersónicos. Y los supersónicos, ¿verdad? Pasaban, ¿verdad? El futuro y lo que estamos viendo ahora, realmente lo que estamos viendo ahora. Y yo lo que más quería que pasara, o sea, lo que más yo anhelaba más bien, que llegara el momento en poder tener una robotina. No tanto una pantalla grande de televisión o un teléfono donde pudiera ver a la gente, no, yo quería una robotina que me ayudara a hacer el quehacer y que lavara y limpiara, pues todo lo que a veces me tocaba hacer a mí. Así que bueno, todavía no tengo la robotina, pero espero que muy pronto la pueda tener. Así que bueno, me da mucho gusto y bueno, voy a compartir con ustedes la lección número 4, que habla de la historia muy conocida, la historia de Ruth y Noemí. Una historia llena de mucha enseñanza, una historia llena de
mucho amor también, ¿verdad? De mucho, de diferentes, más bien, de diferentes perspectivas en cuanto a las relaciones de amistad, las relaciones humanas. Y bueno, es una historia que está ahí. El libro, aunque el libro de Ruth solo tiene cuatro capítulos, el estudio bíblico nos los ha dividido en dos. La historia de Ruth y Noemí está dividida en dos partes. La lección 4 es la que yo voy a dar y la próxima lección es la 5. Pero bueno, quiero compartir con ustedes esta presentación a través del PowerPoint y quiero compartir el tema. El título completo pues es Ruth y el amor leal. Y la frase, yo creo que es la frase más conocida de todo este libro es: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Parece que es una frase que la mayoría, si no conocemos toda la historia de Ruth, yo creo que la mayoría hemos escuchado y hasta cierto momento yo creo que hemos dicho esta frase. Ruth, la idea, vamos a ver el capítulo 1 y 2, y la idea principal es comprender que la gente ordinaria puede lograr que se cumplan los propósitos divinos cuando se tratan mutuamente con amor leal. Y quiero invitarles para que leamos unidas a esta oración. Si gustan ahí con su micrófono apagado, y le voy a pedir a mi amiga Leti Heredia, por favor, que me ayude con la lectura, que nos dirija la oración de apertura. Oramos. Divinidad creadora y amorosa, al leer tu palabra juntas, concede que permitamos que ella en nuestras vidas, que ella lea nuestras vidas. Al adentrarnos en tu historia, concede que abordemos nuestras propias historias con mayor claridad y sabiduría. Ayúdanos a recordar que tú has obrado a través de las vidas de mujeres y hombres ordinarios con todas sus faltas y defectos, gente como nosotras. Continúa. Traemos ante tu presencia hoy día nuestras vidas ordinarias. Transforma nuestras expectativas para que al estudiar las historias del pasado podamos mostrar receptividad a tu futuro extraordinario. Amén. Amén, amén. Gracias, Leti. Bueno, el libro, cuando ustedes van a la persona, que por cierto es la reverenda Magdalena García, ¿verdad? Que nos da ¿cómo se llama? Las sugerencias para líderes y la misma lección. Nos dice que invitemos a alguien a compartir su historia de migración, ¿verdad? Y bueno, se toma o creemos que la historia, la idea de invitar a alguien es porque la persona que es la autora de la lección, ¿verdad? Está me imagino, en un lugar donde la mayoría no son tal vez inmigrantes, pero nosotras estamos al contrario. La mayoría aquí somos inmigrantes, así es que yo me he tomado el atrevimiento de compartir mi historia. Y miren, que Dios definitivamente me ayudó
en esta presentación, porque ¿qué creen? El día de ayer, buscando en el baúl de los recuerdos, me encontré esta foto. La primera foto que ustedes ven aquí es el día en que yo estaba emigrando para los Estados Unidos. Fue el día en que aquí están mis hermanos, mi hermano David, mi hermano Mario, mi mamá y mis 3 niñas. Carolina tenía 6 años, Samantha tenía 4 años y medio y Paulinita tenía 11 meses. Y bueno, cuando usted escucha las historias de migración, definitivamente usted va a encontrar diversas historias, diversas razones por las cuales hemos emigrado. Unas personas han emigrado porque, bueno, en su país no han tenido otra alternativa, ya sea por asuntos políticos o sociales o económicos o raciales, qué sé yo. Hay una diversidad de razones por las cuales se dan las emigraciones. Y en mi caso, mi emigración se dio porque mi esposo se vino para acá así a buscar la aventura. 6 meses después yo vine siguiendo al esposo, ¿no? Yo no sabía qué era lo que iba a pasar por acá. Lo único que yo dije, yo me voy porque tengo 3 niñas y yo había tenido la experiencia de que mi papá murió cuando yo tenía 13 años. Entonces, para mí, ver a mis hijas crecer sin su papá, teniendo un papá, un buen papá, una persona responsable, dije, no, yo me voy siguiendo al papá de las hijas y me vine. Y de hecho, recuerdo que cuando él me dijo que se iba a venir para acá, yo lo único que le dije, te vas y ni loca me voy a ir para allá contigo. Qué diferencia, ¿verdad? Con la respuesta que Noemí o que Ruth dieron cuando ellas tuvieron que tomar también esa alternativa de emigrar a otro lado. Bueno, yo no conocía, no sabía mucho de este lado. Lo único que conocía que sabía, porque ni conocía, que sabía de Los Ángeles es que aquí estaba Disneylandia. Era lo único que yo sabía que existía en Los Ángeles. Mis mayores retos cuando yo llegué definitivamente fueron muchos, pero los principales pues fue el idioma y también el encontrarme sola, porque realmente estábamos solo, bueno, mi esposo y un hermano soltero que fue el primero que vino para acá, y mi otra alternativa que yo tuve y que me dio confianza de venir era reunirme, buscar una iglesia presbiteriana, porque yo crecí en una iglesia presbiteriana en mi ciudad, en Toluca, Estado de México. Y entonces yo traía la dirección de unos hermanos, una familia que había emigrado primero. Y entonces esa fue de alguna manera mi esperanza, ¿verdad? Mi granito de esperanza. Contactarme con ellos y que me ayudaran, me enseñaran o por lo menos me acompañaran en mis primeros días de llegar aquí. Y bueno, imagínense, llegué en diciembre de 1989 y 33 años después, pues aquí está la otra familia. Así que son 2 fotos, miren qué bendición para mí, ¿verdad? Encontré cuando me vine y ahora pues la familia que somos ahora. Gracias a Dios, las 3 hijas se han casado, aquí está Carolina la mayor, Paulina la menor y Samantha la del medio. Y aquí están los nietos.
las nietas y los nietos. Bueno, este es un sobrinito que vino a visitarnos, pero gracias a Dios, ahí están, y por eso le puse a esta foto el legado de José y Margarita, que ya cuando tenga tiempo se los contaré a mis nietas y a mis nietos. Bueno, la historia entonces, como dije anteriormente, la autora la divide en dos partes. La primera la identifica con Ruth y el amor leal, y la segunda la identifica como Ruth y la redención. El capítulo 1, la mayoría el capítulo 1 nos lleva como muy rápido. A mí, digo, imagínense, yo apenas les he dado una pequeña introducción de mi experiencia al venir acá, y el capítulo 1 nos da como que muy rápido todo lo que pasó y todo lo que tuvieron que pasar la familia de Noemí para llegar acá, para llegar a Moab, ¿verdad? El capítulo 1, la mayoría creo que si hemos leído la historia, ¿verdad? Nos introduce diciendo que en los días en que los jueces gobernaban Israel, hubo mucha hambre en la tierra. Así es que el punto para emigrar de Elimelech y su familia era el hambre. Elimelech y su familia huyen de Belén, que literalmente significa casa de pan, porque no hay comida en la ciudad. Y continúa la historia, ¿verdad? Diciendo: un hombre de Belén, de Judá, junto con su mujer y sus 2 hijos, se van de la ciudad. Así es que estas fueron las situaciones por las que ellos se fueron. Y aquí nos da los personajes, los nombres. Es muy importante, sobre todo en la tradición hebrea, los nombres, porque cada nombre tiene un significado muy particular. De hecho, nuestros nombres nos han sido puestos por alguna razón muy en particular. Mi nombre, por ejemplo, soy Margarita, y mi nombre me lo dieron porque así se llama mi abuela, se llamaba mi abuela materna. Pero en nuestro contexto hispano identificamos Margarita, que es la flor, ¿verdad? La flor Margarita. Cuando yo llego aquí a los Estados Unidos y me preguntan mi nombre y no entienden por mi acento, porque Margarita, así se dice en español, pero en inglés es Margarita. Y yo aprendí mi nombre Margarita en español. Digo, en español. Y cuando doy yo mi nombre, ¿saben con qué me identifican? Con la bebida. ¡Oh! Like a drink. Y entonces fue mi primera reacción. ¿Cómo que like a drink? Entonces, bueno, después de ahí, cuando me decían, ¿puede repetir su nombre? Únicamente les decía, like a drink. Y everybody knows the margaritas, the drink. Entonces, ahora lo que hago, ¿verdad? En broma digo, I'm Margarita the flower, not the drink. Entonces, bueno, pues ese es un pequeño chiste en medio de la historia. Ok. Vemos que entonces Elimelech significa mi Dios es rey. Noemí, que es su esposa, significa placentera. Y sus 2 hijos, Maglón y Kelión, cuyos nombres probablemente significaba algo como enfermedad y languidez. Yo me imagino que con estos nombres o con esto esta referencia que nos da,
tal vez ellos crecieron con un problema de salud, nacieron con un problema de salud y por eso es que les pusieron estos nombres. No nos da mucha referencia de eso, pero es algo que se puede suponer por lo que pasa después. Miren ya en el capítulo 3, en el versículo 3 rápidamente nos dice que Elimelec, el esposo de Noemí, muere. Dice, murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con 2 hijos. Los hijos, nos sigue diciendo la narrativa, que eventualmente se casan con 2 mujeres, con mujeres de la localidad. 10 años después de que ellos se casaron, dice, murieron Maglón y Quelión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Y entonces vemos el cuadro familiar que tenemos a 3 viudas a cargo de su propio sostén. Las mujeres, una era Orfa, moabita, que su nombre significa cerviz, y Ruth, que el nombre significa amiga o aliada. Y entonces a través de los nombres, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta cómo cada nombre va creando su propia personalidad. Por eso yo digo que es importante los nombres, cuando nosotros ponemos los nombres, porque de alguna manera les estamos ya dando como una identidad en su personalidad o en el carácter, ¿verdad? De nuestras hijas o hijos, dependiendo de cada situación. Bueno, aquí viene la primera pregunta. Elimelec y Noemí tuvieron que dejar a su familia y amistades para buscar una mejor vida y un futuro para sus hijos en una tierra extranjera. La pregunta es, ¿de qué manera se relaciona esta historia con su experiencia de vida? ¿De qué manera esta historia se relaciona con su experiencia de vida? Y vamos a dar oportunidad si hay alguien que quiera compartir, por favor. ¿Cuál fue la razón, tal vez, por la cual usted tuvo que emigrar? Eu também sou imigrante, porque eu nasci no Brasil e fui ordenada pastora ainda muito jovem no Brasil. Eu tinha como objetivo espiritual orar sempre pelo país de Portugal, e depois Deus me trouxe para cá, para Portugal, para trabalhar com a igreja portuguesa. E eu vim, trouxe os meus filhos. Eu sou mãe praticamente solteira, que eu me divorciei com 12 anos de casada, eu já tinha meus 2 filhos e eu me divorciei. E desde então, eu sou o arrimo de família, eu que cuido dos filhos. E vi em Portugal, além de um chamado missionário, também a oportunidade de oportunizar aos meus filhos melhores condições de vida e uma nova perspectiva do mundo, né? Nada como sair da sua própria terra para conhecer outras culturas e como a gente enriquece e como abre a nossa mente para a realidade do mundo. E eu me identifico com essa história porque, como imigrante, eu sei o quão é difícil você se relacionar, conhecer novas pessoas, o quanto é difícil deixar a família para trás, né? E seguir em frente, embora eu tenha sido muito bem acolhida aqui em Portugal, mas a família está longe e a gente sente mesmo muita falta. Me identifico também no aspecto das dificuldades quando você está fora do seu país, né? Apesar de que Portugal é a língua portuguesa também, mas o português do Brasil e o português de Portugal tem suas diferenças consideráveis.
e tem sido realmente um desafio, né, inserir nessa nova cultura, fazer parte dessa nova cultura, aprender sobre essa nova cultura, e graças a Deus, Deus tem nos dado boas oportunidades para testemunhar de Jesus. Eu sou pastora de uma igreja local e trabalho com mulheres também, né, a nível nacional, e tem sido sempre desafiador, porque a saudade da terra natal é imensa, e os desafios de um imigrante é mesmo gigantesco, né? Mas há uma coisa que eu me identifico muito também com a história de Ruth e Noemi, que é a questão da fé. Quando nós cremos em Deus e confiamos em Deus e colocamos o nosso coração à disposição do nosso próximo, Deus faz todas as coisas se transformarem em bênçãos, né? Como é na história de Noemi. Obrigada. Yeah. Muchas gracias por compartir, hermana. Sí entendimos, pero la esencia, la experiencia de la inmigración, definitivamente, trasladarnos, dejar nuestra tierra, nuestra familia, nuestras, de alguna manera, ¿verdad?, costumbres, culturas, qué sé yo, y venir para ser parte de una nueva tierra que, bueno, tal vez ahora puede ser que haya más recursos para saber y conocer cómo esas nuevas tierras puede uno conocer más. Tal vez en el momento que nos tocó a nosotras no sabíamos tanto, no había tantos recursos para saber, pero Dios siempre, Dios, ¿verdad? Y vamos a hablar precisamente del amor, de la misericordia de Dios. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia de vida? ¿Cuál fue la razón por la cual emigró? Bueno, si no, entonces vamos a continuar. Yo puedo compartir algo, ¿me escuchan, Oh, Margarita? claro, Sí, por favor. brevemente. Bueno, el caso mío en particular quizás se puede relacionar un poco al de tus hijas. Y es que no fue una decisión propia, porque cuando mi familia emigró, pues yo vine en el paquete de la familia. Yo era menor, tenía 15 años, pero una edad también considerable de que pues ya tenía bastante conciencia y de mi cultura. Y verdaderamente no es fácil. Los primeros años fueron muy difíciles para mí, aunque aprendí el idioma rápido y todo, me costó integrarme a la cultura estadounidense muy diferente, lo que eran los jóvenes o los adolescentes en mi país a lo que eran acá. También sufrimos discriminación. A mi hermano le fue un poco más difícil porque la violencia que estamos viendo ahora en las escuelas no es nuevo. Hace 20 años, hace 30 sucedía y él fue también violentado en ese entonces. Entonces, para nosotros fue un choque muy grande la cultura. Cosas que aquí eran normales, pues para nosotros no lo eran. Y todos estábamos en un periodo de adaptación, tanto mis padres como nosotros. Y bueno, fue pasando el tiempo y pues sí, yo iba, venía, regresaba, porque yo me rehusaba, yo no quería quedarme. Y fíjate que en la historia, y lo veremos más adelante, cuando queda Noemí y Ruth viuda, ellas regresan. En determinado momento yo tomé la decisión de regresar también a mi país, pero las circunstancias nuevamente me trajeron acá. Entonces yo digo que lo más importante es uno dejarse guiar por Dios y estar en el lugar preciso, en el momento preciso, para cumplir también con sus propósitos. Pero la experiencia de ser inmigrante no es nada fácil ni bonita, hasta que uno logra adaptarse a la nueva cultura.
Amén. Gracias, Leti, por compartir. Y qué bueno escuchar de una mujer joven como tú, alguien que viene, no porque le preguntaron si quería venir, sino tenía que venir porque, ¿verdad? Era con papá y mamá. Y de hecho, cuando vemos precisamente la dinámica que se da con Elimelech, no nos dice que Elimelech hizo una reunión familiar y les dijo, bueno, estos son los planes, ¿cómo ven? ¿Quieren que nos vayamos? ¿O qué otra cosa quieren hacer? No, nada más dice que Elimelech tomó a su familia, no nos dice si Noemí estaba de acuerdo o no, ¿verdad? Sino simplemente tomó a su familia y se la llevó. Y es la mayoría. Yo sé que algunas, algunas, ¿cómo se llama? Algunos contextos son diferentes. Por ejemplo, el contexto de mis hermanas puertorriqueñas, ¿verdad? Que ellas, digo, si quisieran venir a los Estados Unidos, porque la mayoría que hemos venido, pues es porque hemos venido aquí a los Estados Unidos. Ese problema no es problema porque ustedes lo pueden hacer de una manera fácil, pero también yo tengo varias amigas, amigos puertorriqueños que también de cuando vienen para acá, aunque ese no es el problema, dejar a la familia, dejar su tierra también es muy difícil, es muy, muy difícil. Pero bueno, siempre las emigraciones no es nada nuevo, siempre desde, yo digo, la primera emigración fue la de Adán y Eva cuando fueron sacados del huerto del Edén, ¿verdad? Así que la emigración es parte de la vida y yo creo que la razón es el buscar las oportunidades y el buscar el derecho a vivir. Yo creo que esas son razones que definitivamente son comprensibles y cuando nos vemos en situaciones así, pues las hacemos. Bueno, vamos entonces a seguir con la narrativa. Así es que de alguna manera la lección nos presenta lo anterior como el prólogo, ¿verdad? Y entonces la lección la presenta como si fuera una obra de teatro y nos introduce entonces al primer acto. Del primer acto, la autora lo identifica como la naturaleza de la hambruna. Dice el versículo 6 en adelante que Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Así es que Dios da el alimento nuevamente a Belén o a la tierra, a Israel, y entonces ahora Noemí aprovecha la oportunidad para regresar. Y nos sigue diciendo la narrativa. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Y es aquí donde se da esta acción, es donde se muestra, ¿verdad? El amor, la fraternidad, la solidaridad y bueno, todos esos calificativos o sinónimos que hablan precisamente de ese amor y de esa lealtad. Dice el texto, ¿verdad? Nos dice, entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes. Y esto lo puse en rojo porque se me hizo muy, muy importante, porque esto nos deja ver que en esa familia
había una buena relación entre estas mujeres. Dice que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor. Gesed tiene que ver con la misericordia, con el amor infinito de Dios, el amor de compasión y de misericordia. Dice, con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. ¡Wow! Vemos aquí que se da una dinámica de una buena relación, de un buen entendimiento. Qué bendición, ¿verdad? Poder ver que sí se pueden llevar las suegras con las nueras. A mí me han tocado yernos y yo espero, ¿verdad? Que mis yernos no me hagan chistes donde la suegra no es bien vista, sino por el contrario, que sus bromas las hagan donde la suegra es nice, es cool. Bueno, y el texto sigue diciendo, dice que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego dice, las besó, pero ellas, deshechas en llanto, clamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremenda escena, de verdad, esta! Primero dice que ellas ya iban decididas a irse con Noemí, pero Noemí tal vez en ese camino, de momento ella fue pensando, ¿verdad? Y diciendo, bueno, yo ya no tengo más hijos para que ellas puedan quedar embarazadas y tener hijos de tal manera que ellas tengan a alguien que las cuide. Así es que vemos también a una mujer como suegra, una mujer piadosa, una mujer que comprendió la situación y una mujer que estuvo dispuesta a continuar, ¿verdad? A continuar ella su camino, pero sobre todo estuvo ella dispuesta también a librar de alguna manera de un compromiso de sus nueras hacia ella. Y esta es una gran lección que todavía hasta el día de hoy es muy relevante, porque lamentablemente vemos que a veces hay mamás o hay esposas también, ¿verdad? Que se posesionan de los hijos o de los esposos y no dejan, ¿verdad? No dejan tener esa convivencia sana o esa convivencia que tiene que ver con la relación de familia. Bueno, vamos a contestar esta otra pregunta. Dice, ¿dónde experimenta usted esa misericordia o amor leal y compromiso en sus relaciones cotidianas? ¿Cómo ha experimentado o experimenta esa misericordia que viene de Dios, ese amor leal y compromiso en sus relaciones cotidianas? ¿Tiene buenas experiencias y lo trasladamos al contexto de suegras, nueras, yernos, padres, madres, ¿verdad? Teniendo esa buena relación o tal vez no? ¿Quién quiere contestar su experiencia? ¿Quién quiere compartir, perdón, su experiencia? Por aquí Mirna. A ver, hermano. Sí, pues
me gustaría compartir, ¿verdad? Esa relación que tuve con mi suegra, murió hace ya unos cuantos años, pero en realidad no nos conocíamos, porque éramos de una misma comunidad, pero de lugares distintos, de un mismo, lo que decimos acá, un barrio, pero de lugares distintos. Y soy yo la que llego a esa familia, en la cual siempre me sentí bien acogida. O sea, no era presbiteriana ella, era pentecostal, mi suegra, y mi suegro, su esposo, pues, era pastor. Así que a pesar de que yo no era pentecostal, porque siempre fui presbiteriana, pues fui acogida con amor ¿verdad? Y misericordia. Nunca hubo señalamiento de ninguna manera que me hiciera sentir mal. Al contrario, siempre me demostraron ese amor de Cristo, ¿verdad? Y relacionado a la pregunta anterior, nosotros los puertorriqueños no somos inmigrantes, ¿verdad? Como ustedes, pero, por ejemplo, de mis hermanos, dos de mis hermanos, de 10 que somos, pues ellos fueron a los Estados Unidos, y esa separación, ¿verdad? Hay ocasiones que principalmente uno de mis hermanos varones, se siente triste y angustiado porque quisiera regresar, pero ya toda su esposa y sus hijos, sus nietos, toda su familia están allá, así que ninguno quiere regresar a Puerto Rico, porque ya tiene sus trabajos y sus cosas allá. Así que indirectamente, pues también padecemos de esa inmigración, ¿verdad? Indirectamente. También en mi caso, yo viví por 50 años en una comunidad rural, campo, y de momento, ya siendo adultos, mi esposo y yo, ya mi esposo enfermo, decidimos mudarnos a más cerca de la ciudad, donde estuvieran los hospitales y todo más cerca. Y para mí eso fue como una inmigración, porque yo pensaba que jamás iba a salir de allá donde estaban mis hermanos, la iglesia y todo. Y siempre tenía mi preocupación de cómo me voy a adaptar. Pues gracias a Dios nos adaptamos, pero me sentí inmigrante en mi propio país. Eso era lo que quería compartir. Gracias. Sí, es cierto. Parece mentira, pero es cierto. A veces nos sentimos inmigrantes en nuestro propio país, sobre todo cuando hayamos experimentado vivir fuera de nuestro país. Y ahora es lo que nos pasa cuando regresamos de visita a México, nos sentimos diferentes. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más que haya? Sí, hermana Sonia. Puede quitarle el mute, ya. Hola, yo me sentí inmigrante en mi propio país, Cuba. Hace 50 años, 51 años, mi familia tomó la decisión que yo saliera del país. Y a mí, de verdad, aquello me tocó bien, porque yo soy única hija. Y entonces, pues, mis padres decidieron pues que yo tenía que salir de Cuba porque no había futuro para mí. Pero tuve la suerte de, cuando llegué a Puerto Rico, encontrar amigos que me dieron la mano y me hicieron sentirme, le digo, hermanas, como si yo hubiera nacido en este país. Y una de estas cosas fue cuando mi hijo Alejandro nació. Yo no tenía familia, mi familia toda está en Estados Unidos. Yo no tengo familia. Y cuando Alejandro mismo nació, pues yo tenía que regresar a trabajar. Y mi vecina de al lado me dijo, la señora en la casa de atrás está buscando para cuidar niños. Llévale al tuyo. Y yo le llevé a mi hijo Alejandro. Y a mí nunca en mi vida se me podrá olvidar que Alejandro estaba sentadito en su cochecito, y cuando la vio, le hizo así con las manos. Y a mí aquel acto de Alejandro hacerle así con las manos a ella, era como si Alejandro estaba diciendo que tenía seguridad en esa casa.
hoy por hoy, la nana de Alejandro, todavía nosotras siempre salimos todas a la semana, yo la llevo a hacer compras, la acompaño al médico. Y Alejandro, pues siempre que tiene la oportunidad, va a verla. Pero es bien interesante ver cómo uno se adapta al país a donde llega. Por eso estas palabras de Ruth cuando le dijo a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y yo me siento así de contenta en este país que me acogió. Y Amén, gloria a Dios. Mi segunda parte. Amén. Por ahí dice un dicho, ¿verdad? Que de algún lado lo pesqué. Dice, a todo se acostumbra uno menos a no comer. Y ya. Bueno, vamos a seguir con la historia, con el primer acto, ¿verdad? Estamos ahí y viene este texto, ¿verdad? Que el que estamos esperando, dice, vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún, si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ello se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Y aquí vemos, ¿verdad? Esta madre, esta suegra, tomándola, hablándoles de mujer a mujer. Vemos a esta suegra también como amiga, aconsejándoles lo que tal vez si esta Orfa y Ruth fueran a consultarlo con una amiga, a lo mejor esta amiga les recomendaría esto. Vemos a Noemí, dice aquí, las trata como hijas, dice, hijas mías, aquí vuelvan a casa, hijas mías. De igual manera, si fueran a pedir el consejo de sus mamás, posiblemente la mamá les aconsejaría en esto. Entonces vemos cómo Noemí, aún en medio de su dolor y de su pérdida, porque esto representaría para Noemí, si Orfa y Ruth se hubieran ido las dos, definitivamente para Noemí representaría su acabose, por usar esa palabra, representaría el final de alguna manera, el final para ella. Pero aquí es donde vemos cómo Dios pone, ¿verdad? Su propósito, cómo Dios de alguna manera para cumplir su propósito interviene y le da a Noemí, yo lo veo así, el regalo de esta hija, ¿verdad? Estas dos mujeres que se necesitan mutuamente, la mujer de la experiencia y la mujer que va a comenzar o está comenzando su vida y necesita ser guiada por una mujer como Noemí, una mujer que la comprende como madre, como amiga, y ahora como suegra y ahora como viuda, porque las dos son viudas y las dos necesitan encontrar la manera de sobrevivir. Así que Ruth, ¿verdad? La respuesta de Ruth, dice, Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Y las palabras, ¿verdad? Palabra de acompañamiento, porque iré donde tú vayas.
palabra de compartir el peligro del viaje y viviré donde tú vivas. Y la palabra, tu pueblo será mi pueblo. Ruth está cambiando su lealtad familiar y tradicional al adoptar el pueblo de Noemí como su pueblo y también cambiar su alianza religiosa y Dios y tu Dios será mi Dios. Y miren con qué palabras sella este compromiso. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! Es un compromiso, se está sellando ahí un compromiso de lealtad, de amor, un compromiso que sobrepasa nuestro entendimiento. Sinceramente, yo cuando estaba leyendo precisamente esta respuesta de Ruth hacia Noemí, a mí me dio vergüenza recordar que cuando mi esposo me dijo, yo me voy, yo le dije, ni loca te voy a seguir, ¿verdad? Cuando Ruth le está mostrando otra manera, está mostrando el amor y el apoyo por esa mujer ya grande, viuda grande, pero que se solidarizó con ella para caminar juntas ese camino nuevo al cual las dos iban a emprender. Como viudas era un camino nuevo para las dos. Así es que palabras de compromiso. ¿Ha hecho usted promesas similares a las de Ruth, ya sea formal o informalmente en algún momento de su vida? ¿Qué promesas fueron? ¿Ha tenido usted esta experiencia, ya sea con alguna amistad, sobre todo con alguna relación de amistad, que usted haya hecho un compromiso y que hasta el día de hoy ese compromiso siga siendo parte de su relación de amistad con alguien? Si alguien quiere compartir, es una pregunta para que la compartamos. Bueno, mientras se animan a compartir, les voy a poner este canto. Yo sé que todas quieren hablar, ¿verdad? Pero bueno, mientras se animan a compartir, escuchen este canto. Espero que se escuche, ¿eh? Extraños instrumentos de salvación. Mujeres son las de las que Dios se sirvió. Una gentil y otra judía, Noemí dulce, otra amiga, obligadas por el hambre a emigrar a la ciudad de paz. Sin tierra, sin marido es el final. Sin hijos que su historia puedan eternizar. Una la muerte y otra la vida. Prohibida, amarga, Ruth, fuerza activa. Amistad que es signo de fidelidad. Fidelidad de Dios.
la muerte nos separará. Qué hermosa canción, ¿verdad? Y qué hermoso poema que se ha, que se ha escrito en tantas maneras, tantas y tantas maneras. ¿Alguien quisiera compartir su experiencia de vida ante una relación así? Yo quiero decir algo. Sí. Esta es una historia que a mí me inspira tanto, porque es que enfatiza, para mí, Ruth y Noemí fueron amigas. Independientemente la relación de suegra, yerna, yo creo que hubo una identificación en ellas que las unió de una manera bien diferente. Y a mí me gusta resaltar, las que me conocen más a mí, pues saben que a mí la amistad es algo que yo tengo muy cerca. O sea, para mí la amistad es algo tan maravilloso, es algo tan hermoso, es algo que yo misma no podía ni definir exactamente, y lo veo como un regalo de Dios. O sea, los amigos y las amigas son esa familia que escogemos, porque tenemos tíos, madre, padre, etcétera, todas las familias, pero los amigos y las amigas es esa familia que escogemos. Y cuando tenemos la oportunidad de crear una relación de unidad, de una manera especial, creo que es algo que no solamente nos enriquece individualmente, sino nos enriquece como colectivo. Y yo doy gracias a Dios por mis amigas y por mis amigos todos los días de mi vida, porque son esas personas que están muy cerca de mí, y sin ánimo de decir nada en contra, pero a veces los amigos y las amigas están más cerca que la misma familia, por las razones que sean, y sin entrar en críticas ni nada. Y para mí, yo veo en Ruth y en Noemí esa amistad más que otra cosa. Amén. Y esa amistad, esas compañías que definitivamente Dios las provee también para hacernos sentir su presencia. Yo veo así a mis amistades, mis amigas, la gente que me ha acompañado en todo mi peregrinaje desde que nací hasta el día de hoy. De una u otra manera, algunas las he vuelto a ver, otras ya no, pero a todas esas personas que en el momento oportuno, ¿verdad?, se hacen presente para acompañarnos, y es la manera como Dios muestra su cuidado en nosotras, su cuidado en la familia, su cuidado en esa jornada de fe a la cual Dios nos ha llamado a seguir. Y bueno, para continuar con la lección, ¿verdad?, porque todavía nos falta un poquitito, nada más. Dice que entonces, al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Y Noemí, ¿verdad?, dice, ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Imagínense el dolor de Noemí. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llama Noemí si me ha afligido el Señor?
si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Y así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha. Y bueno, aquí vienen otras preguntas, ¿verdad? Noemí usa la palabra hambre o hambruna para describir la pérdida y el duelo. ¿En qué manera se identifica usted con esa hambre? ¿En qué manera podemos ver ese vacío o esa hambre? Puede ser hambre emocional, espiritual o física, ¿verdad? ¿En qué manera usted se puede identificar con con Noemí, sobre todo con Noemí? Bueno, yo solo quiero, perdón, sí. Sí, yo creo que todas hemos pasado por momentos de duelo. Yeah. O sea, y cuando hablamos del duelo, no meramente de una pérdida de un ser amado que haya partido, sino que hemos tenido momentos donde está ese lamento profundo en nuestros corazones por alguna circunstancia que hemos atravesado en la vida. Yo entiendo perfectamente a Noemí. Comprendo Sí. cómo se siente, y las palabras que salen de su boca según el texto es una palabra de la cual cada una de nosotros en algún momento de la vida ha tenido alguna experiencia donde se ha manifestado igual. Así que yo me identifico plenamente. Así es. Dice, el hambre espiritual es el más doloroso, ¿verdad? Nos comenta Diana, y ciertamente el hambre espiritual, emocional, pero Dios está, ¿verdad? Está siempre cubriendo, está proveyendo. Algo que me llamó la atención de esta frase y que no la había notado, ¿verdad? Sobre todo en el proceso del duelo, del dolor, cualquiera sea la pérdida, como bien lo dice Luzaide, nos ciega tanto muchas veces que no nos damos cuenta cómo Dios está proveyendo de alguna manera a nuestro alrededor. Noemí dice, he regresado vacía, pero realmente no regresaba vacía, regresaba con Ruth. O sea, realmente Dios no la había abandonado. Dios le regaló a Ruth, Dios le proveyó a Ruth para que precisamente cuando regresara a su tierra, ella no tuviera que estar casi, perdón la palabra, no quiero, ¿verdad? Que suene fea ni mucho menos, pero que estuviera como pidiendo limosna, ¿verdad? Noemí. Dios no quiso eso para Noemí, y por eso proveyó a Ruth, para que fuese la vida, la energía de Ruth, la que le ayudara a salir adelante. Pero ciertamente en el tiempo de dolor no nos damos cuenta de la provisión que Dios siempre va a darnos para poder acompañarnos en ese tiempo difícil y en ese momento crítico de nuestras vidas. Dice Luz, ¿verdad? Dice, las carencias durante el huracán María en Puerto Rico también fueron pérdidas temporeras, ciertamente, pero igual, ¿verdad? En todas las pérdidas, Dios ha tenido cuidado, Dios nos ha ayudado y nos ha proveído para cubrir nuestras necesidades. Nada menos, miren, en el tiempo de la pandemia, que nos mandaron a encerrarnos,
Y nosotros, ¿verdad? Los pastores, las pastoras, decíamos, ¿y qué vamos a hacer? Y la iglesia, Dios proveyó, miren, estos medios de la tecnología para mantenernos conectados. Tal vez no teníamos ¿cómo se llama? La experiencia del Zoom, pero teníamos teléfonos y nos podíamos conectar y podíamos estar unos a otros, ¿verdad? Animándonos, orando por las personas que tal vez se sentían más angustiadas. Así es que Dios, ¿verdad? Siempre recordemos que el tema de este acto tiene que ver con el amor de Dios. Y bueno, voy a ir un poquito más rapidito. Entonces, ¿verdad? La autora nos dice, parece que hay un rayito de esperanza. Dice en el capítulo 2, dice, Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vayan dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores, y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz, el pariente de Elimelech. Y entonces vemos que en este segundo acto, ¿verdad? Los personajes que salen, que surgen, es Boz, quien su nombre significa agrado, fuerza o firmeza. Surgen los segadores, el mayordomo a cargo de los segadores, y las acciones de Ruth al salir a espigar revelan definitivamente un mundo de pobreza todavía, o su contexto, ¿verdad? Como una viuda joven, ella salir, o sea, era un riesgo que ella tuvo que enfrentar y que asumir, porque como viuda joven, ella podía estar expuesta a que alguien inclusive la violara o la maltratara o algo, pero ella corrió ese riesgo. Así que al salir a espigar, Ruth muestra un alto grado de valentía, y su estatus de extranjera también se resalta a menudo en la historia, ya que frecuentemente se describe como la moabita. Y bueno, cuando llegamos a un país que no es el nuestro, rápidamente nos identifican, ¿verdad? Ya sea por el hablar o por el peinado, por el caminar o por las palabras, ¿verdad? Que muchas veces usamos. Bueno, en eso nos sigue diciendo el texto, llegó Boz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor, fíjense el saludo tan especial, que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. Y Boz dice, ¿de quién es esa joven? Preguntó Boz, el capataz, a sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Dice, entonces Boz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, y volvemos a ver esta palabra, ¿verdad? Hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí.
quédate junto a mis criadas. Yo les ordené, quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Yo les daré a los criados, les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe el agua que los criados hayan sacado. Así que Ruth, cuando escuchó y vio a Booz en esta actitud, dice que Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿cómo es que he caído también a usted? ¿Cómo es que le he caído también a usted? Hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo extranjera. Y Booz le responde: ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Y miren, esta es una oración. Esta es una oración de bendición. Dice que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración y respuesta de Booz hacia Ruth! Y más adelante en las preguntas que tenemos, qué interesante es que la narración nos describen exactamente cómo es que Booz respondió, ¿verdad? No respondió con arrogancia, ni tampoco tomó ventaja de su posición, porque pudo haberla tomado. Sin embargo, la respetó y sobre todo reconoció, valoró el hecho de que lo que ella había hecho, haber dejado su tierra, sus parientes y hasta su religión para convertirse y volver pues con Noemí y también ser parte del pueblo de Dios. Y bueno, tengamos en mente eso porque muy interesante más adelante. Entonces, aquí esta es una pregunta son 3 preguntas, pero una sola nos vamos a enfocar sobre todo en una sola. Solamente dicen las preguntas que nos revelan la narración sobre el carácter de Booz. De alguna manera yo ya les di esa información. ¿Cómo se trata a los inmigrantes en nuestros campos? ¿Cómo puede Booz ser un modelo para el trato humanitario y equitativo? Yo creo que la pregunta es esta. ¿Cómo se trata a los inmigrantes hoy en nuestro día? Aquí hablan nuestros campos, pero es en nuestro día, en los diferentes campos, en los diferentes trabajos, en las diferentes labores que tienen que hacer. Y cómo vos puedes ser un modelo para el trato humanitario y equitativo. ¿Cómo creen que podamos ver a vos como ese modelo que necesitamos en todos los lugares, ¿verdad? No solamente en el trabajo, sino en todos los lugares. ¿Alguien que quiera compartir o contestar estas preguntas? Caridad, yo creo que en este mundo actual nos harían falta muchos voces, porque lamentablemente, y yo estoy aquí en Puerto Rico,
Pero aquí nosotros recibimos muchos inmigrantes dominicanos, muchos inmigrantes haitianos. Su trabajo, la gente lo quiere gratis. Hay chistes, burlas a ese tipo de personas. Cuando ellos logran entrar y no son deportados, y estos días han muerto muchos llegando a la isla de Puerto Rico, sufren muchas humillaciones y a las mujeres muchas veces lo que se les asignan o dicen que vienen a prostituirse, o las que tienen un poquito de más suerte se explotan en servicios domésticos. Así que harían falta muchos voces en nuestro mundo actual. Y no sé, es bien doloroso porque como dijiste cuando yo entré, porque yo entré tarde, pero cuando nosotros vamos a otro sitio, inmigrantes, fuimos a Estados Unidos, donde sea, es bien doloroso, es bien difícil. Si no tienes un familiar que te acoja, la vida se le hace bien, bien, bien difícil. Esa es mi opinión en respecto a que estás hablando. Sí, no, gracias, Caridad. Ciertamente, cuando no hay un familiar, ¿verdad? De alguna manera que nos acoja, es muy difícil. Cuando yo llegué aquí, les comentaba al principio, yo no tenía familia acá en California, pero tenía una familia que era miembro de mi iglesia, donde yo asistía antes de venir para acá, y pues me traje su dirección y su información para hacer contacto con ellas y de alguna manera poder buscar, ¿verdad? Tener ese contacto para no sentirme tan sola y tan extraña. Y ciertamente lo que usted dijo tiene toda la razón. Necesitamos muchos voz, necesitamos ponernos, ¿verdad? En los zapatos de vos y a veces también en los zapatos de Ruth y de Noemí para sentir y para ser más empáticos, más compasivos. Y la otra parte que es mucho más importante, la que ya está en nosotras, que es la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, que nos capacita para mostrar ese amor y esa misericordia que tanto necesitamos entre nosotros y entre nosotras, ¿verdad? Sobre todo comenzando en las familias. Necesitamos de poner, ¿cómo se llama? En marcha o poner en práctica lo que Dios ya nos ha dado. Diana dice que Ruth dio un salto de fe y creo que vos actuó con amor, porque como bien el Señor nos enseña, hay que amarnos los unos a los otros. Así es. Y bueno, quiero continuar para terminar, ¿verdad? Yo sé que la lección es una lección tan hermosa. Dice, así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Su suegra preguntó, ¿dónde recogiste las espigas? ¿Dónde recogiste las espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contestó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando y le dijo, el hombre con quien hoy trabajé se llama Boaz. Y la respuesta de Noemí, que el Señor lo bendiga.
El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir. Vemos la respuesta de Noemí, ¿verdad? Me causó tentación y curiosidad, porque al principio Noemí regresa y dice, el Señor, ¿verdad? Me ha dejado, y el Señor, o sea, el dolor era tan grande que ya dijo, el Señor me ha abandonado, o como dijo, me ha dejado y me ha quitado, y bueno, ella vuelve vacía, creyendo que Dios, ¿verdad? Bueno, en su dolor decía, Dios me ha dejado y no, y todo lo que he pasado es porque, ¿verdad? Dios no se ha acordado de mí, pero entonces ahora su reacción es diferente y su respuesta es diferente. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre, nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir. Así es que en esta frase o en esta respuesta de Noemí hacia lo que estaba pasando, vemos la provisión de Dios. Y la pregunta que surge de esto dice, ¿cómo han llegado las semillas de esperanza en sus momentos más oscuros? ¿Quién le trajo esas semillas? ¿Las reconoció usted en el momento o solo al mirar atrás? Cuando usted estaba pasando por ese tiempo de dolor, ese tiempo de aflicción, y llegó la semilla, la respuesta de Dios en ese momento, ¿quién y cómo usted la reconoció y se dio cuenta de que era la provisión de Dios? A ver, alguien que quiera compartir cómo usted se dio cuenta que era la provisión de Dios. ¿En qué momento llegó esa semilla de esperanza? ¿En qué momento llegó? Yo creo que la semilla, la provisión de Dios uno la encuentra a diario. Y a veces nos llegan esas situaciones bien fuertes que no entendemos, que te ponen en el camino y dicen, ¿por qué a mí? ¿O por qué para mí esto? Yo tuve una experiencia hace poco familiar y de momento entendí que ese era mi tiempo, que era mi tiempo de trabajar por otra persona, que era mi tiempo de cuidar a esa persona. Y Luz Aide, que está ahí, conoce la historia. Y la semilla fue que luego de esa experiencia, un día recordé que mi mamá me decía que uno no abandonaba a nadie y que Dios siempre me estaba acompañando. Y cuando yo peleaba, yo renegaba, yo decía, ¿por qué yo no tengo que estar haciendo esto? ¿Por qué me toca a mí? Sin embargo, un día en la iglesia hablé con mi pastor y él me dijo que estuviera tranquila, que Dios tenía algo más bonito y que todo me va a pasar, que todo pasaba, que no me afligiera más y que si necesitaba ayuda psicológica, tenía que buscarla, que me tenía que ayudar para yo poder ayudar a otros. Y ese día entendí que Dios estaba conmigo, que era yo la que tenía que poner los pies en la tierra, que no podía estar viajando en mi imaginación ni renegando, sino pues el día que decidí, Señor, si esto es lo que tú quieres que yo trabaje, pues lo trabajé.
y ya me siento liberada, ya pude perdonar y perdonarme. Amén. Porque fue fue un tiempito que no lo busqué, pero hoy puedo hablar de ello libremente y esa fue mi provisión. Así que todas las recibimos poco a poco. Amén, amén, gloria a Dios. Aquí Diana dice, yo me di cuenta por medio de Zoom con la predicación de Puente de Esperanza de California hasta Cancún. Dios tiene formas diversas de seguirlo amando, así, y amarlo. Y ciertamente Dios tiene sus recursos. Lo que pasa es que nos toca a nosotras, ¿verdad? No enfocarnos tanto en el dolor, porque ya el dolor está, o sea, ya el problema está, ya la situación difícil está. Lo que Dios nos ha dado y nos ha capacitado es para hacerle frente. ¿Cómo le vamos a hacer frente a ese problema, a ese dolor, a esa angustia, a esa necesidad? ¿Cómo? ¿Qué recursos Dios está proveyendo? Porque Dios siempre nos ha proveído, como dijo Caridad. Lo que pasa es que a veces nos ciega el dolor, nos ciega el problema, pero tenemos siempre que estar, ¿verdad? Pidiendo en oración y al Espíritu Santo que nos dé esos ojos, ¿verdad? Que nos quite esas vendas y que después de llorar, porque tenemos que llorar, desahogarnos y todo, ¿verdad? Que venga esa paz, entonces vamos a darnos cuenta que Dios siempre está al tanto de nuestra necesidad. Y bueno, para terminar, es cuál es nuestra respuesta, ¿verdad? Hay una necesidad y bueno, era lo que estaba diciendo ahora mismo. Tenemos diversidad de problemas. Yo creo que aquí, si yo les dijera, levante la mano, ¿quién no tiene problemas? Yo creo que ninguna la levantaríamos porque todas tenemos problemas, situaciones difíciles. Pero lo importante es más que, bueno, no tanto enfocarnos en el problema o la situación, sino en los recursos que Dios provee para que podamos atender y podamos traer soluciones a esos problemas. Y bueno, aquí el libro, ahí en su libro ustedes van a encontrar algunas respuestas, sobre todo que tienen que ver con cosas que tienen que ver con el hambre, con la necesidad alimenticia, ¿verdad? Vuelvo y repito, la pandemia nos ha dado una buena sacudida para darnos cuenta de qué estamos hechas y cómo y qué es lo que tenemos para hacerle frente a todas esas necesidades o situaciones difíciles. Cada iglesia tiene su propio contexto en cuanto a la inmigración, a la gente que está llegando. En algunas ciudades tal vez no tengan esta situación, pero hay otras situaciones, pero siempre la iglesia, donde hay una iglesia, está puesta ahí para suplir una necesidad, siempre. Y a veces vemos las cosas difíciles y nos sentimos tal vez un poco desanimadas o sin esperanza, pero no, realmente cuando hay una necesidad también es una oportunidad que Dios nos está dando para traer una respuesta y para levantarnos y para poder hacernos presentes, ¿verdad? Dios se hace presente a través de su iglesia. Bueno, para terminar, vamos a leer la oración final. Y le voy a pedir a nuestra moderadora, Luzaide, que ella lea, por favor, Luzaide, la oración final para también despedirnos de este estudio. Dios de la cosecha, en los lugares carentes de mi vida, permíteme recordar a Ruth y a Noemí, bondad y compasión.
buscar ayuda en vez de quedarme en la desesperanza, abrirme a las posibilidades que no puedo ver. Cuando mi nombre sepa más a amarga que placentera, abre mis ojos para ver a la gente a mi alrededor que me apoya con pequeños gestos. Así como quienes se comprometen a apoyarme completamente. Ayúdame a ver cómo yo podría llevar esperanza a la carestía y la amargura de otras personas, para que juntas podamos ver una cosecha donde creíamos que solo había esterilidad. Amén. 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 Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Creo que esta reflexión llegó profunda a nuestras vidas y sé que la vamos a recordar con mucho amor. Amadas hermanas, nos vemos el próximo mes, Dios mediante. Amén. El tercer sábado. Y que continuamos con la segunda parte de Ruth, que trae la oportunidad de, como muy bien Margarita lo mencionó, la historia de Ruth la vamos a ver en 2 sesiones. Así que, amadas, les amamos en el Señor. Amén. Amén. Dios nos cuide, paz y bien para todas. Amén. Bendiciones. Gracias por su atención.